Hola queridos amigos planetarios, hoy vamos a hacer un programa muy bonito que está vinculado a nuestra serie de Ellas las protagonistas, mujeres destacadas en la ecología que hacen de este planeta un lugar más vital. Un saludo a nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perró. Nuestra invitada de hoy es María Eugenia Grillet. Es una reconocida bióloga venezolana. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela y aunque nació en Caracas, se fue desde pequeña a vivir a Guayana, a Puerto Ordaz, donde pasó gran parte de su niñez y adolescencia, ¿no? Ella es profesora titular jubilada en el Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central y recientemente ingresó como individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Además, María Eugenia ha sido nombrada miembro de la Academia de Ciencias Latinoamericana, otro logro más para esta venezolana. Como ustedes ven, María Eugenia ha estado vinculada a la investigación, a la ciencia, a los estudios. Como diría una amiga, dice, molto estudiosa. Es nuestra querida invitada de hoy. Ha recibido muchos reconocimientos, pero de eso vamos a estar hablando más adelante. Antes de seguir, vamos a comentar que ella pasó, como le dijimos, su infancia cerca de parques de naturaleza, de ríos, como es nuestra zona de Guayana, viendo seguramente los tepuyes muy cerca, el Parque Canaima. Y María Eugenia, yo leí en una entrevista que te hicieron, donde comentas cuán importante también fue para ti leer aquellos libros de aventuras, las vidas de famosos científicos, exploradores como Humboldt. Eso es como una semilla. A mí siempre me gusta como reflejar de dónde viene esa semilla que se siembra para que uno pueda tomar decisiones después, cuando ya está más grande y tiene que buscar qué estudiar y todo, ¿no? Yo creo que eso influyó muchísimo en el futuro de María Eugenia como investigadora, como bióloga, como ecóloga, como epidemióloga además. Entonces quiero que esa sea la primera pregunta. ¿Cómo influyó esa niñez en la María Eugenia científica que vivimos hoy? Hola María Eugenia, bienvenida. Hola Marisela, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a estar acá en tu programa Planeta Vital y por la oportunidad de interactuar con tus oyentes. Gracias también por esa presentación. Y vamos con tu pregunta sobre los libros y el paisaje de mi infancia. Sin duda alguna, ambos elementos fueron muy importantes para mí. Como mencionaste, yo crecí en el interior del país, no en la capital, y los libros podían ser un mecanismo de escape para una joven creciendo en un ambiente que posiblemente tendría menos atracciones sociales, ¿no? Como sí lo podía haber en Caracas para ese momento, ¿no? En la capital. Para mí los libros fueron un refugio, no solamente esos libros de aventuras, ¿no? Sobre los viajes de Humboldt o los viajes de Darwin, sino los libros que en esa época leía un adolescente y en formación en los años 70, como eran esos libros de búsqueda, de conocerse uno un poco a sí mismo, ¿no? Como eran los famosos libros de Hermann Hesse, o libros de música, porque también la música ya para ese momento me atrapó y leía mucho sobre música, revistas, etcétera. De allí que sin duda alguna la lectura me permitió a mí acercarme esa curiosidad, ¿no? Que yo sentía y esa fascinación por el descubrimiento, ¿no? Que veía en estos libros de Humboldt y de Darwin, pero también del descubrimiento en la naturaleza, ¿no? El naturalismo, que fue muy importante, ¿no? Al comienzo, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. El paisaje igualmente es así, bueno, crecí en una ciudad hermosa, rodeada por dos grandes ríos, como son el Caroní y el Orinoco. Y desde muy pequeña, mis papás me llevaban, a mis hermanos y a mí, nos llevaban a la Gran Sabana. Cuando la Gran Sabana no tenía carretera, era otra aventura, ¿no? Ir
por esa carretera de tierra, atravesando aquel paisaje que muy bien retrató Charles Bruce Arias y que denominó el mundo perdido, ¿no? Aludiendo al mundo perdido de Conan Doyle. Bueno, eso fue quizás de las improntas más grandes que yo tuve, esa naturaleza hermosa, avasallante, imponente, que inclusive pues me hizo que más adelante, de hecho la mayoría de mi investigación la he hecho al sur del río Orinoco y en particular en el Parque Nacional Canaima y en la Gran Sabana. Recuerdo que una vez estaba con un colega norteamericano que había venido a una expedición conmigo y estábamos sentados en uno de esos ríos maravillosos de la Gran Sabana y se volteó y me dijo: gracias María por permitirme la oportunidad de estar aquí y pensar que nos pagan por esto, como queriendo decir que era demasiado hermoso estar trabajando rodeado de esa naturaleza tan hermosa como son los tepuyes y la sabana de la Gran Sabana. Excelente, María Eugenia. Así creo que tiene que ser. Y fíjate, tú recibiste y seguirás recibiendo muchísimos reconocimientos por tu carrera científica, ¿no? Y en 2019 recibiste el premio Lorenzo Mendoza Fleury, premio Polar en Ciencia en Venezuela, y además recientemente en el 2021 la Real Sociedad de Medicina e Higiene Tropical del Reino Unido te otorgó el premio Hemingway, un reconocimiento a tu sobresaliente carrera en las áreas de ecología y epidemiología de enfermedades infecciosas mediadas por insectos vectores, dice el premio que recibiste. Y esa Real Sociedad, que además entiendo que fuiste becaria en años anteriores, allí en el Reino Unido, te concede esa medalla de honor en nombre de una prestigiosa entomóloga médica que fue la profesora Janet Hemingway. Y esta es una institución, la Real Sociedad de Medicina e Higiene Tropical en el Reino Unido, que tiene una vigencia desde 1907 para impulsar el desarrollo de la medicina tropical y ayudar a mejorar la salud global. Evidentemente es un reconocimiento, además único para un venezolano en este momento, que a mí me encantaría que me comentaras cuál es esa experiencia pues, de recibir esa medalla de honor en una Venezuela, como sabemos, que tiene tantos problemas de salud y tanto déficit a nivel de, sobre todo de estadísticas en epidemiología. Bueno, eres una heroína prácticamente, junto con una gran cantidad de científicos que todavía siguen en Venezuela trabajando duro. Cuéntanos qué significa para ti este premio. Sobre el premio Hemingway, bueno, es un honor y una sorpresa muy grande que me hayan considerado. Creo que algo muy importante a resaltar es la segunda edición de este premio. La primera edición también se lo ganó una inglesa, mujer por cierto. La segunda edición se lo gana otra mujer latinoamericana, de manera que yo creo que eso hay que hacer énfasis en esos dos aspectos. Bueno, muy contenta y de verdad un honor. La Real Sociedad de Medicina Tropical para mí es una de las escuelas de pensamiento en el área de medicina tropical más importantes, ¿no? Que le han dado forma a esta disciplina durante mucho tiempo. Siempre he admirado a ese hogar académico y he tenido la oportunidad de interactuar con muchos colegas allá en el Reino Unido. Pero por otro lado yo siento que en cierta manera es un reconocimiento a la investigación en el área biomédica que hacemos en Latinoamérica y en particular en Venezuela. Y como tú dices, en un momento como el que estamos viviendo ahorita, bueno, se convierte en un emblema, en algo muy importante, porque indirectamente están reconociendo a las personas que aún siguen acá tratando de responder preguntas y de solucionar problemas en el país a pesar de la situación. La fuga de cerebros en el área de la ciencia en Venezuela ronda por alrededor del 50%. Nuestras casas académicas, universidades e institutos de investigación se han quedado solos. Nuestra, digamos, juventud preparada se ha ido, ¿no?
de manera tal que tenemos mucho problema para esa generación de relevo en el área de la ciencia. Los que nos quedamos acá seguimos tratando de conservar la academia y la institucionalidad para que en el momento que las cosas cambien, pues esa generación que viene atrás puedan encontrar, digamos, estas instituciones para llevar a cabo tantas tareas que requiere el país o para que algunos de los que se fueron puedan regresar, ¿no? Por otro lado, también es un reconocimiento a la investigación biomédica en nuestro país, que es de una riqueza como no te lo puedes imaginar y con mucha tradición en la región. Hace poco tiempo tuve el honor de hacerle un prólogo a un libro a un colega, el colega Rafael Rangel Aldao, quien escribió un libro sobre los 100 años de historia de la investigación de la enfermedad de Chagas en Venezuela. Es un libro maravilloso que se pasea precisamente por toda la historia del desarrollo de la biomedicina en Venezuela. Y 100 años implica que apenas poco tiempo, cuando esta enfermedad había sido descubierta en Brasil por Carlos Chagas, por eso lleva su nombre, pues un médico nuestro estaba al poco tiempo también haciendo descubrimientos parecidos en el país y haciendo investigación, encauzando investigación similar. Y estamos hablando de los años 19, 20 del siglo pasado, ¿no? Sí, y bueno, ni hablar de toda la escuela que significó Arnoldo Gabaldón, quien es conocido por el que de alguna otra manera llevó al país a eliminar gran parte de la malaria en todo el territorio de Venezuela, pero también el que creó las bases para, digamos, lo que llamamos la salud pública y la investigación en salud pública en Venezuela. Yo quiero recoger todos estos comentarios y guardarlos en ese bolsillo valioso de haber recibido este premio, no tanto para mí, sino en reconocimiento a la investigación en Venezuela, a la investigación en Latinoamérica y en la ciencia que aún seguimos haciendo hoy en día. Y en estos tiempos de pandemia tan particulares que nos ha tocado vivir y que seguimos viviendo, porque de acuerdo a lo que yo he leído en tus propias palabras, pues Omicron y otras variantes de la COVID-19 pues no es el final de la pandemia, van a seguir produciéndose mutaciones y modificaciones de este virus, ¿no? Además que, bueno, surgen otros, como ya estamos presenciándolo. ¿Tú me puedes comentar para que podamos entender un poquito más, a quienes no sabemos especialmente de este tema, la relación que existe entre la ecología y la epidemiología? Sí, la epidemiología es, digamos, la ciencia que trata de entender la relación de los organismos vivos con su medio ambiente, un poco también para entender los procesos precisamente que regulan la presencia y la diversidad biológica en ciertas áreas respecto a otras áreas, ¿no? Los aumentos y los descensos de esa biodiversidad y los factores que la causan, ¿no? Mientras que un epidemiólogo trata precisamente de entender, centrándose en el ser humano, ¿no? En la salud humana, cuáles son los principales factores que determinan el aumento del riesgo de sufrir ciertas enfermedades, ¿no? Cuando estudiamos enfermedades que por un lado son muy ligadas al ambiente, como por ejemplo la malaria, ya que es transmitida por un insecto, de manera tal que gran parte de los factores que condicionan el aumento o la disminución de ese insecto son naturales, ¿verdad? Ambientales. Pero por otro lado, la malaria es una enfermedad producida por un parásito que transmite ese mosquito, de manera que tenemos entonces el estado de salud de la persona y mucho de esa enfermedad tiene que ver con factores sociales, conductas sociales, ¿verdad? Cuando abordamos la ecología y la epidemiología de una enfermedad como la malaria, estamos tratando de entender cuáles son todos los factores, desde los factores naturales como climáticos, ambientales, hasta los factores sociales que condicionan el riesgo de sufrir malaria, que determinan que la malaria esté ubicada en ciertas áreas dentro del país y no en otras,
que sea más abundante en ciertas épocas del año y no otras, ¿no? Son dos disciplinas que se complementan, ¿no? Y se parecen mucho y su interacción es muy interesante porque el ecólogo le aporta a la epidemiología como esa visión de que las enfermedades también tienen nicho, tienen como un nicho ecológico, un nicho natural, ¿no? Y es porque se dan cuando hay la confluencia de una serie de factores. Cuando tratamos no solamente de entender, sino controlar a una enfermedad como esta, lo que tenemos es que ver cómo hacemos para desestabilizar, ¿no? ese nicho o esas condiciones para poder romper esa emergencia de la enfermedad en población humana, ¿no? Estamos hablando con María Eugenia Grillet, quien es bióloga, investigadora, especialista en malariología, venezolana. Acaba de recibir, como ustedes han escuchado, un prestigioso reconocimiento internacional. Y además ella nos va a complementar ahorita con un ejemplo, esto de la relación que hay entre la ecología y los epidemiólogos, porque ya lo tenemos muy cerca, que es con el virus. Para complementar o ilustrar la importancia de la ecología y la epidemiología para entender, por ejemplo, a esta actual pandemia. Este virus es un virus zoonótico, es decir, que tiene origen en un ciclo natural. Este virus posiblemente, es lo que apuntan las evidencias, circula entre poblaciones de murciélagos y otros vertebrados en un bosque, en cuevas, etcétera. En el momento en que ese virus de alguna otra manera salta, ¿verdad?, hacia el humano, cambia de hospedador y, digamos, ese salto es exitoso y comienza a replicarse dentro del humano y genera lo que hoy en día tenemos casi 3 años sufriendo. Es como, digamos, de alguna otra manera, es como se instala una nueva epidemia en un ambiente determinado, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de ese salto, de ese patógeno en medio natural a circular entre humanos? O otra pregunta, quizás, déjame enmarcarla de otra manera. ¿Hay mayor frecuencia de esos saltos de patógenos de medios naturales a humanos? ¿Hay mayor frecuencia de brotes epidémicos y de epidemias y de pandemias en el mundo? ¿Están relacionadas con algún factor en particular? La respuesta es sí. Es decir, nuestra huella ecológica, nuestro crecimiento poblacional, nuestra demanda de alimento, con esa expansión agrícola y urbanización, digamos la deforestación que generamos, disminuyendo hábitats naturales de estos hospedadores, condicionan y promueven que precisamente esos patógenos tengan mayor interacción con nosotros y haya mayor probabilidad de que se instalen a circular en población humana. El cambio climático que sufrimos actualmente, que es de origen antrópico, es decir, hemos nosotros con nuestra huella ecológica lo que hemos determinado el aumento indiscriminado de la temperatura del planeta, también puede estar determinando, ¿verdad?, la expansión de hospedadores en áreas donde antes no vivían, no coexistían y a lo mejor con ella cargan patógenos que ahora interactúan con nosotros y nuevamente se genera un nuevo ciclo de transmisión de patógenos, ¿verdad? Un ecólogo puede aportar mucho al estudio de la emergencia de estos nuevos patógenos en la naturaleza porque la mayoría de las causas son naturales por un lado, ¿no?, pero promovidas por nuestra huella ecológica, nuestro impacto en el ambiente. Por algo hablamos que estamos viviendo la era del antropoceno. Y el antropoceno no es más que la era geológica actual que se ha caracterizado precisamente por el impacto tan significativo que ha tenido el humano sobre el medio ambiente, la biodiversidad y, bueno, también el clima, ¿no? Es impresionante, María Eugenia, todo lo que hay que saber todavía que no sabemos acerca de esto de los virus y de la manera en que podamos mantener un planeta más saludable, ¿no? Siempre hemos dicho en Planeta Vital que la mejor forma de convivir, de evolucionar como raza, como seres, es creando redes de inteligencia colaborativa, justamente como lo hace la misma naturaleza, como lo hace el cuerpo humano en su interior. Y yo estoy segura por tu trabajo y experiencia científica y por lo que he leído de ti, que estás en esa misma línea. Tú crees que la ciencia
Debería ser una ciencia multicolaborativa. ¿Qué crees tú? Hoy en día la ciencia es muy difícil que avance sin la multidisciplinaridad y sin la colaboración entre múltiples líneas de investigación, investigadores entre distintos países, entre distintos grupos de investigación, entre distintos laboratorios y, repito otra vez, entre distintas disciplinas, porque hemos avanzado tanto que nos hemos especializado en áreas del conocimiento tan particulares que, bueno, no podemos abarcar los sistemas biológicos como tal, son sistemas complejos y allí estamos hablando de la vida, ¿no? Para poder entender a los seres biológicos, ¿verdad? Y a los procesos biológicos, los procesos naturales, entonces se requiere precisamente de la confluencia del conocimiento de todas esas mini disciplinas que como un todo permiten entender ese sistema, ¿no? Entonces, hoy en día es impensable el avance de la ciencia sin la multicolaboración. Y es lo lindo también de la ciencia, ¿no? Y esa es la manera de potenciar la ciencia y la investigación. Y ese es un ejemplo para lo que vivimos actualmente en Venezuela. Los pocos investigadores que estamos en el país, debemos unirnos, ¿no? Si podemos coincidir para responder preguntas, porque de esa manera podremos potenciar la ciencia que hacemos actualmente en el país con limitaciones de recursos. Y me imagino que con todo ese bagaje que tienes así de paseos o de encuentros y de salidas de campo con tus alumnos o cuando tú eras estudiante tendrás una cantidad de cuentos e historias, ¿no? Más que anécdotas o alguna situación graciosa o peculiar o particular de mi trabajo en ciencia, quizás se relacionan algunos de las memorias que tengo de situaciones que hoy en día suenan jocosas, pero en su momento fueron miedosas. Yo solía llevar a los estudiantes a una práctica de insectos en los bosques de la estación biológica del Parque Nacional Henri Pittier, allá en Aragua, en Maracay. Y esa estación biológica es una casa que perteneció a la dictadura de Gómez y entonces, bueno, particularmente fantasmagórica, tiene muchas leyendas de fantasmas y de personas muertas y de energías negativas, etcétera. Y bueno, una noche que empezamos a oír unos ruidos, bueno, todos los estudiantes, los profesores, los preparadores de la materia, todos dormimos en un cuarto encerrado y sin pegar un ojo precisamente por el terror que teníamos a que realmente se concretara que era un fantasma. Y así, anécdotas de tantas salidas e interacciones con el equipo de trabajo en distintos ambientes naturales de Venezuela. Es una de las gratificaciones de este tipo de trabajo, ¿no? Compartir con colegas, con técnicos, con estudiantes en ambientes naturales realizando muestreos de campo. María Eugenia. Bueno, a los vivos a veces hay que tenerle más miedo que a los fantasmas, ¿sabes? Pero ya que estamos ya casi terminando el programa, María Eugenia Grillet, cuéntale a los jóvenes, porque hay que entusiasmarse, qué es lo que tú les quisieras decir a ellos en general sobre tu carrera o qué recomiendas, qué mensaje les puedes dejar a ellos, chica. Cuando mencionas cuál sería el mensaje que le daría yo hoy a la juventud, ¿no? Hoy muy rodeada de internet y de redes sociales, con poco acercamiento a los libros, ¿no? De hecho, ya uno mismo en el trabajo, en mi área de investigación, yo añoro una biblioteca, pero vamos poco a las bibliotecas porque ya podemos consultar toda la bibliografía y las referencias científicas por internet, ¿no? Y eso me preocupa mucho y se lo hago saber a mis estudiantes y a nuestra hija. Mi esposo y yo tenemos una hija. Bueno, le enseñamos desde muy chiquitita el hábito de la lectura y bueno, hoy en día se ha dedicado a ser profesora de literatura y letras, ¿no?
algo le quedó. Quizás pudiéramos decir que la juventud de ahora, o un potencial científico puede estar, o por ejemplo ecólogo, biólogo, naturalista, puede estar motivado, más que motivado viendo los programas de Discovery Channel o de Animal Planet. Eso es el lado positivo de la comunicación hoy en día. Pero el lado negativo es que te pierdes, bueno, ese mundo fantástico que solo te lo da un libro. Así que yo le recomendaría a la juventud que por favor leyera. Y con respecto a la ciencia, bueno, la ciencia es maravillosa, el conocimiento, la adquisición del conocimiento científico es maravilloso y es muy divertido, y yo le recomendaría a los jóvenes que se dedicaran a la ciencia, que la van a pasar muy bien. Buenísimo, María Eugenia. Gracias por este programa tan bonito. Yo creo que podemos hacer otro pronto porque nos quedaron muchísimas cosas por decir. 1.000.000, y nos encontramos en Planeta Vital junto a nuestro equipo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic y Raiza Perrot, despidiéndonos de María Eugenia Grillet. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones planetarias. Bueno, Marisela, ha sido de verdad un gusto enorme haber estado en tu programa y haber conversado contigo. Me encantó este espacio y estos pensamientos y discusiones y memorias, ¿verdad? Que me ha traído todas tus preguntas, y espero que podamos volver a coincidir en tu programa más adelante para hablar de otro tema interesante. Así que bueno, me despido. Saludos y mucha éxito, y que sigas manteniendo este programa y este espacio maravilloso, Planeta Vital. Un abrazo. Bueno, María Eugenia, te dedico esta pieza con la que comenzamos y terminamos, que es del maestro Alirio Díaz, él tocando lo demás, que es Angostura, para que recuerdes tu infancia.